Mi nombre es Ernie Klassen y es un privilegio compartir con ustedes por este medio. Les felicito por su interés en la obra de Dios a través del avivamiento y también, en forma particular, por su interés en los pensamientos de Jonathan Edwards al respecto, quien ha sido para mí una clase de mentor y ejemplo. Jonathan Edwards es, sin lugar a dudas, una de las tres voces más importantes en la historia sobre el tema del avivamiento. Su nombre es estrechamente vinculado con el primer gran despertar que sucedió en el lado oriental de los Estados Unidos en el siglo XVIII, resultando en la conversión de la 10ª parte de la población y la renovación espiritual de muchos creyentes y muchas iglesias, incluyendo la iglesia propia de Jonathan Edwards en Northampton, Massachusetts. Edwards también participó en su área y fue grandemente usado por Dios. No solamente fue protagonista, sino también con su mente filosófica y teológica muy aguda y con su conocimiento pastoral de las emociones y las experiencias de sus fieles, llegó a reflexionar profundamente y críticamente sobre los extremos. Por algunas manifestaciones inusuales y por las tendencias extremistas de algunos participantes, muchos rechazaron el primer gran despertar como una obra o diabólica o netamente humana, pero con muy poca de la presencia de Dios presente. Estos críticos fueron denominados las viejas luces por su énfasis en lo racional, lo tradicional y lo normal, en contraste con las nuevas luces que enfatizaron que el vino nuevo del Evangelio podría manifestarse en odres nuevos o a través de estructuras y manifestaciones nuevas. Aunque ambos grupos apelaron a las Escrituras, las viejas luces, nombrado o representado por Chauncey y otros, fueron muy temerosos de lo novedoso. Es durante este tiempo de polarización que Yale University, donde Edwards había realizado sus estudios teológicos, invitó al emergente líder Jonathan Edwards a dar un discurso, confiando que a través de su reflexión se alinearía con los viejos luces y que daría una voz de calma y de tranquilidad a las aguas turbulentas, movidas por tantas corrientes y apelativas para la renovación y avivamiento y despertar de las congregaciones. Grande fue la sorpresa de los dirigentes de Yale University cuando Edwards se alineó con las nuevas luces. El discurso que entregó a New Haven, Connecticut, sede de Yale University, fue titulado Marcas Distintivas y formó el núcleo del libro que tenemos titulado Un verdadero avivamiento, las marcas de la obra del Espíritu Santo. Es una obra expositiva, minuciosa y penetrante de 1 de Juan, y el texto principal que Edwards utilizó en aquella ocasión fue 1 de Juan, capítulo 4 y el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Con su análisis profundo, Edwards analizó el criterio bíblico para diferenciar entre lo auténtico y lo espurio, y aplicó dicho criterio al movimiento incipiente del primer gran despertar.
Luego, Edwards mismo observó algunas tendencias extremistas en el movimiento y empezó a analizar con un ojo más crítico la obra del Señor. Sin embargo, no llegó a descartar todo, sino más bien invocó al liderazgo y especialmente a los líderes y a los amigos del avivamiento, un poco algunas veces imprudentes, a ejercer prudencia y sabiduría en su fervor para promover la obra. Sin embargo, siempre mantuvo un corazón ardiente por Dios y por el auténtico avivamiento. Más adelante, después del discurso en Yale University, pulió y amplió su discurso, modificando y ampliando su contenido para ser publicado en el año 1744. Y 2 años más tarde, en 1746, escribió su obra más profunda y tal vez su obra más importante. Se llama Los afectos religiosos, probablemente uno de los escritos de Edwards más favoritos para mí. Volviendo al tema de las marcas distintivas, Edwards era muy desconcertado por la falta de criterio entre muchos. Algunos rechazaron la obra del Señor, pero por motivos que la Biblia no autoriza. Otros abrazaron y aplaudieron el movimiento, pero por razones equivocadas. Ambos estuvieron en el error porque no apelaron al criterio bíblico para distinguir y luego o rechazar o aceptar. Edwards habla de los no señales y se refiere a criterio equivocado para o resistir o para endosar. Podemos llamar estos no señales ambiguos o señales no acertados. Es decir, cuando hablamos del avivamiento, podemos hablar de señales periféricas y señales céntricas esenciales. Y para Edwards, lo más importante es entender la diferencia entre señales ambiguas y señales acertadas. Por ejemplo, si hablamos de una señal ambigua, Edwards decía, como la señal número 1 de una obra que no es definitivo, es decir, es un no señal. Si algo es inusual, fuera de lo normal, un avivamiento puede ser inusual. Dios puede hacer algo nuevo. Muchas veces lo ha hecho. Él mismo promete hacer cosas nuevas. Pero, por otro lado, lo novedoso no es garantía que sea de Dios. Requiere un criterio más amplio antes de rechazar o endosar una obra. Requiere criterio bíblico antes de discernir si una obra es de Dios o no. Edwards critica a aquellos que rechazan una obra por razones equivocadas, pero igualmente critica a aquellos que respaldan una obra por razones equivocadas. Por ejemplo, la presencia de ciertas manifestaciones llamativas, excitantes, era motivo para algunos rechazar la obra como no de Dios. Esto es conocido como no señal o señal ambigua número 2. Pero otros, por las mismas razones, abrazaron y endosan la obra como definitivamente de Dios. Edwards afirma, los dos grupos están equivocados.
están apelando a criterio o para resistir o para endosar lo que Dios en ninguna parte establece. Son no señales, son señales ambiguas. Apelaron a falso criterio para rechazar o para endosar. Permíteme otro ejemplo para aclarar. Hay una tercera señal ambigua. Edwards se refiere a los que rechazaron el primer gran despertar por la presencia de imprudencias humanas. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero es conocido de que había un hombre que se llama Davenport, un evangelista que cometió muchas imprudencias en su fervor para promover el avivamiento. En cierta ocasión creó un escándalo quemando su ropa en forma pública y actuando como un loco. Edwards atribuye dichas imprudencias o a la naturaleza pecaminosa o a los diseños diabólicos para desacreditar la obra y crear sospecha y escepticismo. Según Edwards, no debemos rechazar todo por ver algo de imprudencia. Es necesario diferenciar entre el trigo y la cizaña y no rechazar todo por la presencia de algo imprudente. Edwards afirma, hay que apelar a señales acertadas. Hay que tener cuidado con señales ambiguas, señales no determinantes. Necesitamos criterio más seguro, señales más positivos para determinar en forma definitiva si la obra es de Dios o no. Tal vez estás preguntando, ¿y cuáles son estas señales acertadas? Edwards, en la segunda parte de su discurso, desarrolla en forma muy positiva a través de la exposición de 1 de Juan capítulo 4, él traza las líneas bíblicas para evaluar si una cosa es de Dios o no. Según Edwards, son 5 criterios que son conocidos como señales positivas de una obra auténtica. Estos 5 criterios están enumerados en el texto y elaborados y explicados con mucho más profundidad. Aquí en este discurso simplemente hago mención de los 5. Si la obra produce más amor a Cristo. 2. Si la obra conduce a la destrucción de las obras de Satanás y el rechazo del pecado. En tercer lugar, si hay mayor interés en el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Cuarto lugar, si la obra conduce a una convicción teológica que coincide con la sana doctrina de las Escrituras. Y finalmente, si la obra produce un amor genuino por Dios y los demás, entonces es una prueba contundente. Por supuesto, en una obra de avivamiento auténtico, no solamente veremos algunas de estas señales positivas, sino que se manifestarán en su totalidad y en una manera creciente y con mayor profundidad. Este gráfico puede ayudarnos a entender la diferencia. En el avivamiento, casi siempre hay señales ambiguas y señales definitivas. Si hay una abundancia de señales ambiguas y una profunda carencia de señales acertadas, entonces Edwards pondría dicho avivamiento en tela de juicio.
El punto de Edwards es lo siguiente. Usemos criterio bíblico para evaluar nuestras experiencias personales, los movimientos de avivamiento que nos toca vivir, nos toca evaluar y en algunos casos nos toca liderar. No debemos concentrarnos en las señales ambiguas o rechazar o endosar dicha experiencia o dicho avivamiento por criterios equivocados. Algunos resisten algunas experiencias y movimientos por motivos equivocados. Otros respaldan algunas experiencias y movimientos, pero también por motivos equivocados. Que todos seamos más sabios, más juiciosos y más bíblicos en el discernimiento y en el proceso de decidir o a favor o en contra. Debemos concentrarnos en las señales acertadas y asegurarnos que dichas señales están presentes, predominantes y crecientes. Seamos tolerantes de las señales ambiguas, pero concentremos nuestra energía para el desarrollo de las señales positivas. La sabiduría de Edwards es muy importante para la actualidad. Aunque él ministraba en una época del siglo XVIII, hace aproximadamente 300 años, sin embargo, sus observaciones son muy relevantes para nosotros. Hoy en día existe criterio espurio, equivocado, para o endosar o respaldar algo que supuestamente proviene de Dios y es por el bien de mucho del pueblo de Dios. Existen muchas corrientes teológicas y filosóficas en el mundo de los latinos, sea en Sudamérica, Centroamérica o en Norteamérica, también en España, que han infiltrado algunos círculos cristianos. Por ejemplo, me refiero al Evangelio de la Prosperidad, que ha penetrado varios círculos y está afectando profundamente el concepto del avivamiento dentro de nuestros círculos. Conceptos erróneos acerca de la verdadera espiritualidad, el lugar del sufrimiento y las evidencias de la plenitud del Espíritu Santo han infiltrado algunos círculos y se han arraizado en la vida de muchos líderes. Su concepto del avivamiento está estrechamente vinculado con el Evangelio de la Prosperidad. Permíteme darles un ejemplo. Cuando yo era pastor en España, en Alicante, España, tuvimos el privilegio de enviar uno de nuestros jóvenes al país de Kenia, en África, para una etapa de entrenamiento misionero. Descubrimos que dicha iglesia tenía un aviso en su tablón de anuncios que decía así. Tenía una foto muy hermosa de una casona y arriba, en letras en inglés porque era Kenia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fascinante. Evidentemente, la intención de este aviso es, si uno busca el reino de Dios, Dios le dará una casona o algo semejante al creyente. Es una evidencia flagrante del Evangelio de la Prosperidad. Qué triste. Nuestra motivación por el Evangelio y por el avivamiento puede sutilmente convertirse en el egoísmo, en la codicia, en la ganancia personal.
usando como pretexto la gloria de Dios. Que el Señor nos libere y lamentablemente, si analicemos con perspicacia espiritual, descubrimos que en las Américas, sea en Norteamérica, en Centroamérica o en Sudamérica, esta mentalidad es muy común. Permíteme terminar con una aplicación final. Edwards es un hombre profundamente relevante para nosotros en el día de hoy. Era un teólogo al mismo nivel de Juan Calvino o Juan Owen. Era un filósofo cristiano muy agudo por su penetración, de la misma categoría de un Atanasio o de un Agustín. Era un pastor con experiencia pastoral muy cerca a los fieles, como el puritano Baxter o el reformador John Knox. Su ministerio en la enseñanza y en la predicación es semejante a un Spurgeon o un Savonarola. Su vida espiritual, su experiencia con Dios, es muy semejante a Pablo o al apóstol Juan. Escribió 70 resoluciones que reflejan las aspiraciones espirituales de un hombre de Dios. Yo diría sin precedentes ni paralelos en toda la historia. Y de paso, si nunca has hojeado las 70 resoluciones, están disponibles a través del Internet. 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Su influencia en el avivamiento y en la reformación es semejante a un Lutero o a un Whitefield. En su matrimonio y su influencia familiar es semejante a un Jonathan Goforth o a un William Booth. Su influencia como apólogo es semejante a Justin Martyr o a un Rabbi Zacarías. Admiro mucho en Edwards su apertura a lo sobrenatural y lo inusual durante el avivamiento. Tiene un criterio con bastante equilibrio y muestra una sabiduría divina. Sinceramente, considero que es una voz cual Abel, que siendo muerto aún habla. Hebreos 11:4. Que el Señor nos dé muchos hombres y mujeres con pasión por la gloria de Dios y el avivamiento de su obra en días como esto. Amén. Que sea todo para la gloria de Dios.